cómo poder terminar con esas deudas en esta época de pandemia. Y para hablar de este tema tenemos dos invitados muy especiales. Él es Diego Daza, les presento a Diego Daza, ingeniero de sonido, es empresario y emprendedor. Y Marcela Petro, quien es contadora, y van a hablar desde su experiencia un poco para que nosotros podamos saber qué vamos a hacer en medio de esta situación económica o de esta crisis que puede estar agobiándonos en nuestro día a día. Bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo imagino que la teleaudiencia está con una expectativa, porque créame que este tiempo, el año pasado, seguimos en pandemia, muchas personas han vivido mucha angustia en torno a sus deudas. Vamos a iniciar con Diego, que desde su ser de emprendedor, en medio de esas iniciativas, seguramente joven, uno se compromete económicamente y quedó un poquito apretado y remata con la pandemia. Diego, vamos a iniciar preguntándote, ante esa realidad que todos tenemos, las deudas que nos faltan, en este tiempo en que muchas cosas se volvieron mucho más difíciles, o sea, el fluido económico no es tan dinámico como antes, ¿cómo una persona ante sus deudas debe pues reaccionar ante ellas? Están allí, no lo pueden ignorar, las cosas se apretaron, la primera reacción que uno debe tener. Claro que sí, bueno, la primera reacción es contextualizarnos con lo que tenemos, entender el problema al que nos empezamos a enfrentar hace un año ya casi, en marzo, y empezar a tomar decisiones como empresa y como familia y como personas independientes, los que trabajan, y es aquí donde nuestra misión tiene que ser siempre entender. San Andrés acaba de pasar por un proceso de 9 meses en donde hemos perdido turismo, donde hemos perdido muchísimos empleos y donde las empresas y los emprendimientos es lo que más ha sufrido. San Andrés pasó por un proceso donde dejamos de recibir más de 80.000 millones de pesos. Si eso lo traducimos a la cantidad de personas que vivimos aquí en San Andrés, la disminución en cuanto a los ingresos per cápita es enorme. ¿Qué pasa con esto? Como empresa y como familias tuvimos que empezar a tomar decisiones de, bueno, entender esta situación, no alarmarnos, no desesperarnos, es lo primero, ¿sí? Entender que tenemos que empezar a trabajar con un orden, con un plan de a quién atacamos primero. Tenemos deudas como todas las personas y las empresas, pero ahí es donde empezamos a planear toda una ejecución en los gastos, cómo hablar con los bancos o con los terceros, qué facilidades nos brindan, cómo podemos apoyarnos con los mínimos ingresos que tengamos o los ahorros que tenemos para poder soportar todos los meses que teníamos. Al principio pensábamos que eran 2 meses, resulta que se nos fueron 9. ¿Y cómo aguantar una empresa aquí en San Andrés y en el mundo? Porque hace parte del contexto. Esto no es un tema que nos dio San Andrés, es un tema mundial. ¿Cómo una empresa aguanta 9 meses? Es imposible. No es imposible. Pero tenemos que ir paso a paso, entendiendo cómo nos comportamos, disminuyendo nuestros gastos personales. La empresa está totalmente cerrada, pero teníamos que ir analizando y hablando con los terceros o con los bancos, disminuyendo nuestros gastos y así poder hacer un plancito que a largo plazo, o sea, a hoy, podamos estar de a poquito respirando, intentando solucionar esos temas financieros que tanto nos agobian a nivel empresa aquí en San Andrés y en todo el mundo. Marcela, en la misma línea, pues muchas personas ante la situación y la presión de los bancos que están cobrando, pierden la tranquilidad, pierden el equilibrio, empiezan a deprimirse, malgeniarse, creen que no va a ser posible. Tú desde tu ser profesional, contador, contadora, ¿qué les recomienda para que primero a nivel emocional estén tranquilos y así puedan tomar decisiones más objetivas, claras? Porque eso es lo que más pues, preocupa, la reacción emocional que las personas pueden tener. Bueno, Marcelino, afortunadamente los bancos dieron muchos alivios financieros, dieron 6 cuotas en los que los usuarios no cancelaban valga la redundancia, su cuota de manejo y así ellos poder minimizar su impacto del gasto que tenían mensualmente. Yo pienso que la emoción debemos de controlarla. Los bancos no van a salir detrás de nosotros a presionarnos para que paguemos algo que no vamos a poder cancelar. Ellos están siendo conscientes
que en el momento no se puede. Como Diego lo decía, es algo que a nivel mundial está sucediendo. Entonces, en el momento hay que ser pacientes, controlarse, minimizar muchísimo los gastos. A veces tenemos gastos innecesarios y a eso nos aferramos. Entonces, durante esta pandemia, yo creo que eso ha sido una enseñanza que nos ha dado a todos. Minimizar muchísimo los gastos, no aferrarnos a cosas que no necesitamos. Y los bancos van a esperar, los alivios han sido muy buenos, entonces tenemos que ser muy pacientes. Marcela, las personas les han dado estos alivios durante todo el tiempo que hemos estado en la pandemia, pero muchos ya han iniciado el proceso de volver a retomar el pago de esos compromisos. Entonces, algunas de estas personas dicen que esto realmente no ha sido un alivio porque las cuotas son incluso mucho más altas. ¿Qué hay de verdad en esto o realmente no es tan cierto? Bueno, Jennifer, los alivios no quiere decir que tú no vas a cancelar la cuota. Va a decir, durante 6 meses vas a dejar de pagarlos, pero te los vamos a extender 6 meses más. Ese valor que normalmente cancelábamos se va a prorratear durante el tiempo que nos faltaba y durante el tiempo que nos anexaron a la deuda. Entonces, el banco no te está cobrando más, ni siquiera te está cobrando más intereses sobre los intereses, porque eso legalmente no se puede y ellos no están haciendo nada ilegal. Por eso el banco te llama, te explica, mira, te voy a dar 6 meses de gracia porque sabemos que no tienes con qué cancelar, pero a esos 6 meses de gracia tu próxima cuota se va a aumentar un poquito porque te estoy prorrateando lo que tenías que pagar durante estos meses. La priorización de las deudas, Diego y Marcela, es muy importante. Uno tiene deudas grandes, deudas pequeñas, medianas. En este tiempo de la pandemia, ¿cómo debe ser uno? ¿En qué orden debe atacar uno las deudas? Las más grandes, las más pequeñas, en fin, si hay una fórmula más indicada en torno a cuál primero, cuál segundo, cuál tercero. Bueno, Diego. yo creo que la priorización de las deudas parte de las necesidades de cada persona, familia, empresa, microempresa. Okay. ¿Sí? Porque si vamos a una persona que es empleado de una empresa, llegó la pandemia y le suspendieron el contrato, su prioridad inicial va a ser alimentar a su familia. Exacto. Si vamos a una microempresa, como por ejemplo la mía, la prioridad de nosotros es inicialmente mantenernos bien como familia, pero segundo, mantener bien nuestra planta de empleados hasta que no sea posible, que fue lo que hicimos. Okay. Intentamos mantener a nuestros trabajadores hasta que la empresa dijo, desafortunadamente, vamos en 6, 7 meses donde no hemos tenido la oportunidad de recibir ingresos, no podemos continuar. Y así sucesivamente. ¿Sí? Digamos que esa priorización parte de la necesidad individual de cada persona, de cada familia, de cada empresa. Sin ponernos a decir primero la deuda del banco, después no pago el celular y después cómo, digamos que es independiente de cada una de las familias. Ahí es donde la recomendación es a que, bueno, ya estamos saliendo afortunadamente, entre comillas, porque San Andrés ha recibido, si mucho, 40.000 personas cada uno de estos últimos 3 meses. No vamos ni al 50% de la operación y nosotros vivimos totalmente del turismo. Eso implica que muchas familias todavía están desempleadas, todavía están buscando la forma de solventar el tema alimenticio primero. Que si yo como, puedo estar bien. ¿Sí? Entonces, la priorización parte de ahí. Inicialmente eso. ¿Cómo entiendo mi contexto familiar y personal y empresarial para empezar a tomar las decisiones de qué deuda ataco primero? ¿Sí? Okay. Pero Marcela, sí sería, Sigue, Marcela, bueno, sí. sigue. sí sería bueno como tener un orden y empezar de la más pequeña a la más grande. Okay. Es muy importante tener claro Cuando qué dice debemos. pequeñas en cuanto A dinero. cantidad. Cantidad. Okay. O sea, Sí. es importante determinar qué debemos, saber, tener claro qué debemos y poder ir saliendo de la deuda más pequeña, claro, a medida que tengamos flujo, porque apenas nos estamos reactivando. Muchas empresas les tocó despedir a sus empleados. Aquí tenemos mucho más del 50% de las personas que no están trabajando aún. Entonces, a medida que nos vamos reactivando económicamente, ir saliendo de las pequeñas deudas para luego Asumir las otras. asumir las grandes. Marcela,
Tú ahorita nos hablabas de que las personas que de pronto tienen compromisos con el banco los va a esperar. Las personas que no tienen esas deudas con bancos, sino con otros terceros. Entonces, ¿cómo enfrentan a esos cobradores? ¿De qué forma? Para todo en la vida tenemos que hablar. No hay nada mejor que tú sentarte con tu deudor y decirle, hombre, yo en este momento no puedo, no estoy trabajando, dame una espera. Mostrarle el interés a la persona que le debes. Estar llamándole y diciéndole apenas yo tenga trabajo o apenas tenga alguna fuente de ingreso, yo voy a cancelar mi deuda. Porque hay personas pues que también se fresquean y a otros les duele su dinero. Y hay que mostrar el interés para las cosas. Decirle, no hombre, sí, yo te voy a cancelar, pero una vez empiece a laborar, una vez empiece a tener ingresos. Adelante, Diego, sí. O también hacer una especie de plan de pago a ese tercero. Digamos que siempre trabajar con la sinceridad es lo más importante. Yo te pago mañana, no te preocupes, yo voy. Y no fue. Ahí es donde, como dice Marcela, la persona, bueno, y entonces no me está faltando una palabra. Pero si hablamos con esa persona, le hacemos seguimiento y posteriormente hacemos un plan, porque de repente estoy generando un ingreso, eso va a permitir que el tercero tenga confianza y que tú estés tranquilo porque vas a poder cancelar tu deuda de a poquito. ¿Se puede obligar a una persona, Marcela, en esta situación que estamos viviendo bajo ley, obligar a la persona a que siga cumpliendo los compromisos que adquirió al obtener una deuda con otros terceros? Ya tal vez el Estado puede entrar y hasta darle a los bancos algunas indicaciones, pero con un tercero que diferente a los bancos, que simplemente quiere su plata y por consiguiente, si tú no me pagas, yo asumo esta postura. ¿Cómo podemos manejar eso? Bueno, Marcelino, a mí nadie me puede obligar a pagar nada porque yo no tengo dinero. Entonces, okay, ¿cómo lo voy a cancelar? Claro está, a veces hacemos contratos, pero eso solo se hace con los bancos. Con terceros yo no tengo ningún documento firmado que a la otra persona pueda legalmente ir, digamos, a un juzgado a demandarme o algo porque yo le debo. Entonces, eso no se puede. En caso de los arriendos, los arrendatarios, cuando tú estás ya en un apartamento 2, 3 meses que no has podido pagar literalmente, existe un contrato de arrendatario. Si el dueño puede obligar legalmente en este tiempo de pandemia, o hay algún tipo de disposición jurídica para que la persona que no tiene entradas, no tiene la forma de pagar su arriendo, pues además de hablar, porque ya lo has dicho, dialogar con la persona. Pero si el dueño insiste y quiere aplicar la ley para sacarte, ¿a dónde? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, para los arrendamientos la ley estipuló un porcentaje de descuento para que fueran asequibles con las personas, okay, con los arrendatarios. En el momento no tenemos cómo cancelar, pero como ya nos estamos reactivando, debemos de cancelar la deuda que hemos adquirido durante estos 9 meses. No es la misma porque obviamente se efectuó el descuento, pero sí tenemos que cancelar. Sí, hay que cancelar. Con respecto a los arrendamientos, sí, porque tenemos un contrato. Hay contratos.